Viajar a nuevos lugares debería ser emocionante, pero para algunos turistas termina en tragedia. Lejos de casa, enfrentan peligros que jamás imaginaron. Desapariciones misteriosas, crímenes brutales y muertes que dejan más dudas que respuestas. Veremos 5 de las muertes más inquietantes de turistas en el extranjero. Historias reales de viajes que se convirtieron en pesadillas. El 27 de marzo de 2025 ocurrió un trágico accidente en la costa de Hurghada, Egipto. Un submarino turístico, el Sindbad, llevaba a bordo a 45 pasajeros de varios países como Rusia, India, Noruega y Suecia, junto con 5 tripulantes egipcios. El submarino, diseñado para paseos submarinos, debía hacer una inmersión de 40 minutos para explorar los arrecifes del Mar Rojo. Pero en lugar de una excursión emocionante, el viaje terminó en desastre. Cerca de las 10 de la mañana, el Sindbad comenzó su descenso. Los pasajeros miraban por las grandes ventanas y grababan la vida marina. Pero instantes después, estalló el caos. Según los sobrevivientes, al menos 2 compuertas quedaron abiertas, permitiendo la entrada de agua al interior. La tripulación intentó controlar la situación, pero el agua entraba rápido. El submarino perdió estabilidad y se hundió hasta el fondo del mar. El pánico se propagó mientras los pasajeros luchaban por escapar. Algunos lograron salir nadando por las compuertas abiertas, pero otros quedaron atrapados a medida que subía el agua. Una sobreviviente rusa, Elena Boldareva, luego relató los momentos de terror en los que todos intentaban salvarse. 6 personas, todas ciudadanas rusas, no lograron salir. Entre ellas estaba Ravil Valiulin, un anestesista de 40 años, y su esposa Cristina, doctora infantil. Al principio se informó que ella también había muerto, pero luego fue hallada con vida y se reencontró con sus hijos. Aunque 39 personas fueron rescatadas, muchas resultaron heridas. 29 sobrevivientes sufrieron lesiones. Los equipos de emergencia los trasladaron a hospitales cercanos, donde algunos necesitaron cuidados intensivos. La gravedad de las heridas generó dudas sobre los protocolos de seguridad del submarino. Los primeros indicios sugieren que el Sindbad pudo haber chocado contra un arrecife a unos 20 metros de profundidad, provocando una rotura en el casco. Las compuertas abiertas indican un posible error humano o negligencia. Ahora se revisan los procedimientos de seguridad del submarino, la capacitación de la tripulación y si se cumplieron los estándares de mantenimiento. El Sindbad era operado por Sindbad Submarines, una empresa que ofrece excursiones submarinas. La compañía cuenta con una flota de 2 submarinos, entre los únicos 14 recreativos del mundo. Estas naves se promocionan como seguras y resistentes a la presión del mar profundo. No es el primer accidente marítimo en el Mar Rojo. En noviembre de 2024, un barco de buceo turístico se hundió cerca de Marsa Alam por las olas altas. Aunque no hubo víctimas, evidenció los peligros de estas excursiones. Hurghada, un destino turístico clave, depende mucho de los visitantes atraídos por sus aguas claras y arrecifes. El desastre del Sindbad sacudió la confianza en estas actividades, y las autoridades egipcias prometieron revisar las normas de seguridad para todos los barcos turísticos. Los investigadores esperan que sus hallazgos lleven a medidas más estrictas que eviten futuras tragedias. Para las familias de las 6 víctimas, la pérdida es devastadora. Aunque los sobrevivientes agradecen estar vivos, las cicatrices emocionales persisten. Mientras la investigación avanza, tanto las familias en duelo como la industria turística esperan respuestas sobre qué salió mal esa mañana. En marzo de 2025, un grupo de 9 amigos de Tlaxcala, México, emprendió un viaje a las famosas playas de Oaxaca. Con edades entre 19 y 30 años, estaban entusiasmados por disfrutar unas breves vacaciones en la costa. Pero su escapada pronto se volvió una pesadilla, con un final trágico. Los viajeros fueron identificados como Angie Lizeth, de 29, Brenda Mariel, de 19, Jacqueline Ailet, de 23, Noemí Yamilet, de 28, Leslie Noya, de 21, Raúl Emmanuel, de 28, Rubén Antonio y Rolando Armando. La identidad de la 9ª persona sigue sin conocerse. El grupo fue visto por última vez el 27 de febrero y sus familias se alarmaron.
La madre de Jacqueline Aylett publicó en redes que su hija había desaparecido cerca de la playa Cipolite. Pasaron días sin noticias hasta el 2 de marzo, cuando las autoridades hicieron un hallazgo perturbador. Un Volkswagen Vento gris con placas de Tlaxcala fue encontrado abandonado en la carretera Cuacnopalan, Oaxaca, cerca del límite entre Puebla y Oaxaca. Dentro del auto, los agentes hallaron una escena horrenda: 9 cuerpos, severamente dañados y desmembrados. 4 estaban dentro de la cajuela y 5 más bajo una lona, con señales de extrema violencia. En el lugar también había una bolsa con 8 pares de manos y otros 2 dentro del maletero. La brutalidad del crimen conmocionó a toda la región. Los investigadores confirmaron que las víctimas sufrieron heridas graves antes de morir. Tenían impactos de bala y otras señales claras de agresión. Las autoridades iniciaron una investigación, considerando vínculos con el crimen organizado. Poco después se supo que el grupo fue invitado a Oaxaca por José El Jocha Lavariega, ex candidato a alcalde, que luego se involucró en actividades delictivas. Supuestamente él los convenció de ir a la zona y participar en pequeños robos, pero no sabían que estaban entrando a territorio controlado por un cartel poderoso. El cartel, que obtiene ganancias del turismo ilícito, habría visto las acciones del grupo como una amenaza. Por eso se convirtieron en blanco de una represalia brutal. Aunque no se conocen todos los detalles de su captura, se cree que fueron tomados y sometidos a violencia extrema antes de dejar sus restos en el auto abandonado. Los investigadores buscaron más pistas y revisaron grabaciones del 24 de febrero, que mostraban el Vento gris en la autopista Atlixcayotl, a unos 90 millas del lugar donde fue hallado. Se cree que el grupo fue asesinado poco después de ser grabado. Luego José El Jocha Lavariega también fue hallado muerto, pocos días después del hallazgo de los cuerpos. Estaba dentro de un vehículo con una nota a su lado que decía: "Esto les pasa a los ladrones". El mensaje indicaba que lo responsabilizaban por lo ocurrido con el grupo. Aunque no se ha confirmado si el mismo cartel fue el autor de su muerte, las circunstancias apuntan a una conexión. La presencia del crimen organizado en la zona complica mucho resolver el caso. La tragedia generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad en zonas dominadas por estos grupos. Oaxaca es conocida por sus playas y cultura, pero casos así muestran los peligros que siguen latentes. La violencia ligada al crimen organizado es un problema de larga data en México. Solo en 2023 se registraron más de 30,000 muertes violentas, muchas relacionadas con estos grupos. Los crímenes brutales se han vuelto cada vez más comunes, como advertencia del poder que ejercen en varias regiones. Las muertes de estos 9 viajeros siguen siendo un caso desgarrador, dejando a sus familias en busca de respuestas. ¿Cómo llamó el grupo la atención del cartel? ¿Estuvo Lavariega implicado y se hará justicia algún día? El caso sigue abierto y las autoridades trabajan para conocer toda la verdad. Esta tragedia es un ejemplo escalofriante de los riesgos que existen en zonas bajo control del crimen organizado. Era el 23 de julio de 1996 cuando una familia alemana de 4 personas emprendió lo que debía ser un emocionante viaje por el Parque Nacional del Valle de la Muerte. El grupo incluía a Egbert Rimkus, de 34 años, su hijo Georg Weber, de 11, su novia Cornelia Meyer, de 27, y el hijo de ella, Max Meyer, de 4. Habían llegado a Estados Unidos a comienzos de ese mes, viajando de Seattle a Las Vegas, donde se alojaron en el Hotel Treasure Island. Su siguiente parada era el Valle de la Muerte. El 22 de julio, la familia entró al parque y acampó cerca del Telescope Peak en el cañón Hanaupa. Al día siguiente, exploraron varias zonas antes de que Cornelia firmara un registro de visitantes en un campamento minero abandonado. En la nota mencionó sus planes de cruzar un paso, probablemente el Mengel Pass. Este sería uno de los últimos rastros de su travesía. Aunque compraron una guía y provisiones en el centro de visitantes de Furnace Creek, parecía que no comprendían el verdadero riesgo del Valle de la Muerte. Intentaron recorrer caminos sin pavimentar, cada vez más difíciles. En algún punto, se desviaron de su ruta y llegaron al Valle de Butte, donde el terreno era muy hostil. Su camioneta, una Plymouth Voyager alquilada del año 1996, quedó atrapada en el cañón Anvil luego de que 3 neumáticos se destruyeran. A kilómetros de cualquier carretera, la situación se volvió crítica. La familia dejó el vehículo y partió a pie en busca de ayuda.
El punto más cercano era la estación naval de armas China Lake, a unos 8 millas. Tal vez pensaron que podrían llegar rápido, pero el calor que superaba los 47 grados Celsius hacía casi imposible sobrevivir sin agua ni sombra. Aunque cercana, la base estaba rodeada por un desierto inhóspito. Caminaron hacia el sur buscando un lugar seguro, pero las condiciones extremas los vencieron. Con pocas provisiones, pronto sufrieron deshidratación y agotamiento por calor. Sus posibilidades se desvanecieron. Finalmente no pudieron seguir. De regreso en la civilización, nadie notó su ausencia hasta que el auto de alquiler fue reportado como no devuelto. Comenzó la búsqueda, pero el inmenso y agreste paisaje del parque dificultó hallarlos. El 21 de octubre de 1996, más de 2 meses después de su desaparición, un guardabosques en patrulla aérea encontró la camioneta abandonada. Había sido conducida con llantas ponchadas por varios kilómetros, señal del intento desesperado por seguir adelante. Dentro hallaron pistas extrañas, un saco de dormir sin abrir, una tienda, juguetes y una pipa con tabaco. También una bandera que decía Butte Valley Stone Cabin, refiriéndose a una cabaña con comida y agua. Pero nunca llegaron a ella. La búsqueda duró 5 días abarcando millas de desierto, pero no se halló más que una botella de cerveza bajo un arbusto, junto a una marca que parecía la silueta de alguien sentado. Durante 13 años, nadie supo qué había pasado. Hasta que en 2009, Tom Mahood, un voluntario intrigado por el caso, decidió investigar por su cuenta. Pasó meses estudiando el desierto y buscando respuestas. En noviembre de 2009, tras varios intentos, Mahood y un amigo hallaron restos óseos cerca del cañón Anvil Spring. Eran de 2 adultos. Un pasaporte e identificación bancaria confirmaron que uno era Egbert Rimkus. Encontraron pertenencias de Cornelia, incluyendo un diario en alemán. Los restos de los niños nunca aparecieron, aunque se halló la suela de un zapato infantil en la misma zona. Mahood creía que la familia subestimó el peligro del desierto. Tras quedar varados, caminaron bajo un calor extremo buscando la base militar. Pero colapsaron antes de llegar. Durante más de una década, el destino de los alemanes del Valle de la Muerte fue un misterio. Pero al final, no fue un crimen ni algo extraño, solo una trágica mala decisión en uno de los lugares más implacables del planeta. Era el 22 de enero de 2019 en Bolivia. Emil Vollenhoven, un fisioterapeuta de 27 años de Auckland, Nueva Zelanda, estaba en un viaje muy esperado con su novia Brittany Homan. Llevaban 3 meses recorriendo Sudamérica, visitando lugares asombrosos como Machu Picchu en Perú y las cataratas del Iguazú en Brasil. Era un viaje que soñaban desde hacía años, desde que se conocieron en Dunedin, Nueva Zelanda, 5 años antes. Pero lo que debía ser una aventura inolvidable se convirtió en tragedia. Emil y Brittany se unieron a un tour guiado en bicicleta por el Camino de los Yungas, también llamado la Ruta de la Muerte. Este camino que va de La Paz a Coroico es famoso por sus precipicios y condiciones peligrosas. Cientos han muerto allí, pero Emil, atleta y amante de la naturaleza, jamás pensó ser uno de ellos. Viajaban con otros turistas, guiados por el equipo de Gravity Assisted Mountain Biking. Pero al bajar por una zona con neblina y lluvia, el camino se volvió más difícil. Brittany ya había tenido una caída leve y venía un poco detrás. No imaginaba que en minutos todo cambiaría. A eso de las 11:50 de la mañana, la bici de Emil se desvió del angosto sendero. Cayó unos 100 metros por un barranco. Al no llegar al siguiente punto de encuentro, los guías notaron que algo andaba mal. Volvieron sobre el recorrido y pronto hallaron el sitio de la caída. Un guía bajó con cuerdas y encontró a Emil al fondo del barranco. No había señales de vida. Brittany seguía pedaleando cuando recibió la noticia. Le costó asimilar que el hombre con quien planeaba su vida ya no estaba. Luego compartió su dolor con un mensaje, describiéndolo como su alma gemela. Mi bebé, mi alma gemela, mi todo, escribió en Instagram. 5 años no fueron suficientes, pero atesoraré cada momento vivido. Esperaba una propuesta de casamiento en el viaje, pero recibió una pérdida inimaginable. La pareja tenía un vínculo fuerte y amoroso. Se conocieron estudiando en Dunedin y se volvieron inseparables. Tras años ahorrando y planeando, iniciaron su viaje soñado en noviembre visitando Chile, Argentina y Brasil. Cada destino los unía más,
creando recuerdos. Pero su travesía terminó de la peor manera. Emil amaba a los niños y hablaba seguido de formar una familia. Con Brittany soñaban con establecerse, comprar una casa y comenzar una nueva etapa. Ella quedaba sola, llorando un futuro que ya no sería. Como fisioterapeuta, Emil sentía pasión por ayudar. Disfrutaba su trabajo tratando pacientes y guiando su recuperación. Brittany admiraba su dedicación, siempre dispuesto a contarle historias del día. Su muerte devastó no solo a Brittany, sino también a su familia y amigos. Era generoso, atento y respetaba profundamente a los suyos y a los míos, dijo Brittany. Lo extrañamos muchísimo. Las autoridades recuperaron el cuerpo. La empresa Gravity Assisted Mountain Biking inició una investigación. Tenían más de 20 años operando y más de 100.000 ciclistas guiados. Este fue su primer accidente fatal en bici. La única otra muerte registrada fue por una emergencia médica. El camino de los Yungas es considerado uno de los más peligrosos del mundo. La primera parte está asfaltada, pero luego se convierte en un sendero de tierra de un solo carril con caídas abruptas. La lluvia y niebla frecuentes lo hacen aún más riesgoso. Brittany recurrió a las redes para expresar su duelo. Era verdaderamente el hombre más hermoso, y me siento bendecida y honrada de que me haya elegido, escribió. Siempre te amaré y siempre seré tuya. El viaje casi llegaba a su fin. Planeaban visitar Colombia antes de ir a Canadá para una reunión familiar. El futuro los esperaba con emoción, pero todo se desvaneció. Amigos, familia y desconocidos se unieron para apoyar a Brittany y a los seres queridos de Emil. Se creó una colecta para cubrir los gastos del funeral, recaudando más de $12,000. Emil había dejado huella. Brittany se aferró al amor que compartieron. Creía que Emil le propondría casamiento durante el viaje. Todos pensábamos que lo haría afuera, dijo antes del accidente. Pero la verdad, siempre supimos que éramos el uno para el otro. El peligro del camino de los Yungas ya había cobrado muchas vidas, pero para Brittany no era una cifra más. Era el hombre que más amaba. Nada habría cambiado ese destino. Su historia de amor, nacida en la calma de Dunedin, terminó en las implacables laderas de Bolivia. Pero para quienes conocieron a Emil, su recuerdo y el amor con Brittany no se borrarán jamás. El 19 de julio de 2008, Ben Hale, de 18 años, de Romford, Essex, estaba en Málaga, España, asistiendo a una boda con la familia de su mejor amigo Jamie Calvi. La celebración debía ser una escapada divertida, pero una decisión impulsiva lo cambió todo. Durante la fiesta, Ben se dio cuenta de que necesitaba gel para el pelo que había dejado en su habitación del hotel. En vez de buscar la llave, decidió trepar desde el balcón contiguo para llegar. Parecía un movimiento simple, pero todo salió mal. Mientras intentaba cruzar, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 15 metros. El impacto fue devastador. 15 minutos después, Joe Calvi, el hijo del novio de 15 años, lo encontró. La escena era espantosa. Ben estaba inconsciente en un charco de sangre, con heridas graves. No podía respirar por el daño en el pecho, el pulmón y el cerebro. Joe le despejó las vías respiratorias y corrió a pedir ayuda. Los paramédicos llegaron enseguida y lo llevaron al hospital. Las lesiones eran extremas. Tenía fracturas en casi todo el cuerpo. El cerebro se le inflamaba peligrosamente y sus pulmones y riñones estaban colapsando. En el Reino Unido, la madre de Ben, Tracy, recibió la llamada que cambiaría su vida. Solo grité, no tengo pasaporte, ¿cómo llego hasta él?, recordó. Ella y su esposo Paul sacaron un vuelo de inmediato. Apenas habían viajado fuera del país y estaban aterrados por lo que podrían encontrar. Cuando llegaron al hospital, los médicos les dijeron que Ben estaba en estado crítico. La presión intracraneal había subido al 80% y necesitaba cirugía urgente. Le removieron parte del cráneo para aliviar la hinchazón, bajando la presión al 20%, pero aún no era seguro. Su mejor amigo Jamie estaba destrozado. Se rompió casi todos los huesos menos los brazos y las piernas. Verlo así fue impactante, dijo. Ben, que antes era puro entusiasmo y ambición, ahora luchaba por su vida. Soñaba con abrir una empresa de yeso y seguir estudiando, pero todo quedó en pausa. Su familia se mantuvo a su lado. Van hora por hora, no día a día, decía Tracy. Sus hermanas Sophie, de 17, y Grace, de 12, rezaban por su recuperación. Pero a pesar del esfuerzo médico, Ben empeoraba. Sus órganos comenzaron a fallar y su cuerpo no soportó el trauma.
El 7 de agosto de 2008, tras semanas de lucha, Ben falleció. Su familia, amigos y comunidad quedaron con el corazón roto. Después sus padres tomaron la difícil decisión de donar sus órganos, un acto de generosidad que dio a otros una nueva oportunidad. Tracy contó, los médicos fueron excelentes, y es lo que Ben habría querido. La muerte de Ben fue una pérdida devastadora, sobre todo para Jamie, que había crecido con él. Era ruidoso, seguro de sí mismo y amaba todo, dijo. Amigos y familia quisieron rendirle homenaje de cualquier forma. Un grupo de sus amigos, liderado por Kathy Stallan, organizó una caminata con patrocinio de 20 kilómetros desde Romford hasta Turok para reunir fondos para el funeral. Recaudaron más de 300 libras, ayudando a su familia con los gastos. La historia de Ben es un ejemplo doloroso de cómo una sola decisión impulsiva puede cambiarlo todo. Un atajo terminó en tragedia, pero su memoria sigue viva, no solo en sus seres queridos, sino también en quienes recibieron sus órganos. Aunque ya no esté, el impacto de Ben permanece. Su familia y amigos siguen atesorando los momentos vividos, recordando al joven que vivió con entusiasmo y corazón.